Buenas tardes a todos. Quiero confirmar si me escuchan bien. Bien, gracias por estar presentes en nuestro primer taller de trading básico del Laboratorio de Finanzas y Mercados de la Facultad de Administración. Estos serán dos talleres. El primero, el de hoy, se llama Utiliza el mercado de valores de forma profesional, y el de mañana, la segunda parte, Trading Responsable. Es José Sebastián Torres quien nos acompaña hoy, es nuestro panelista, es Chief Investment Officer de ProInvesting. Sebastián es egresado de la Facultad de Administración, es contador internacional de la facultad. Es especialista en análisis de datos de finanzas y tiene más de 7 años de experiencia en investigación de renta variable a nivel internacional, estructuración de sistemas de cobertura de empresas de exportaciones, exportadoras e importadoras. Además, Sebastián nos ha acompañado durante los últimos años en el laboratorio financiero. En el pasado fue quien dictó varios de los cursos de los talleres que dimos en el laboratorio de trading, de certificaciones de Bloomberg, de Reuters. Entonces, pues es un honor tener hoy a Sebastián con nosotros. Sebastián, muchas gracias por acompañarnos y lo dejo a continuación. No, muchas gracias a ustedes, Germán, por invitarme, y esa es la idea, reactivar este tipo de espacios que enriquecen a las personas y que le ayudan a la gente a tener una visión clara del mercado de valores en un país en donde desafortunadamente el mercado no se ha utilizado, o en muchos contextos no se utiliza de la mejor forma. Es clave estos espacios de educación, y para nosotros siempre va a ser un placer dictar este tipo de seminarios, de talleres, y aportar a las personas en lo que más podamos desde nuestro punto de vista. Entonces, el día de hoy arrancamos pues, con nuestro seminario de 2 días, en donde entenderemos eso, principalmente las generalidades del mercado. Y cuando hablamos del mercado, normalmente las personas que llegan a nosotros llegan con una pregunta, o llegan a invertir principalmente sin saber para qué van a invertir el dinero. Eso es como principal, ese es el principal pregunta o incógnita que se debe responder antes de entrar al mercado, porque dependiendo el objetivo que tú quieras lograr en el mercado, pues van a depender los plazos y va a depender un poco el riesgo que tú puedas tomar para llevar a cabo esta meta. Entonces, lo primero que tienes que entender tú es en qué vas a invertir tu dinero. Es algo que pueden hacer hoy internamente, coger un papel y decir cuáles son las metas que yo quiero cumplir y para qué quiero utilizar yo el mercado de valores. En ese sentido, antes de comenzar a invertir, pues hay que generar ahorros, y es clave que entiendan la situación financiera de cada familiar o individual, para que sepan cuál es el superávit o el déficit que están teniendo actualmente en sus finanzas personales. Básicamente, con una ecuación muy simple, ingreso menos gasto, pues va a dar un superávit, y si hay un superávit, pues tenemos dinero para ahorrar, y si estamos dando déficit, tenemos que buscar alternativas a los bienes que estamos consumiendo para generar ahorro. Básicamente, suprimir idas a cafés, suprimir compras de artículos inoficiosos. Siempre es recomendable que tú acomodes tus ingresos para que te den al menos un 20% de superávit, y ese 20% de superávit es con el cual nosotros vamos a comenzar a trabajar, y vas a comenzar a trabajar esa plata en el mercado de valores. Si no estás teniendo esos ahorros actualmente, tienes que ver cómo suprimes algunas ociosidades dentro de tu estilo de vida, con el fin de llegar a ese ahorro de mínimo el 20% del ingreso, y ese es el dinero que vas a comenzar a trabajar todos los meses de forma constante en el mercado de valores. Las diferentes metas están claras. Puedes querer comprar una casa, puedes querer hacer un viaje, puedes querer estar ahorrando para tu educación. Todos son metas claras, y esas nos van a definir el plazo de tiempo, y dependiendo del plazo de tiempo en donde nos estamos moviendo, pues vas a poder utilizar más
riesgo. Digamos que todas las otras variables iguales, a mayor tiempo, a mayor horizonte de inversión, se podría llegar a utilizar instrumentos un poquito más arriesgados con el fin de maximizar el retorno y entendiendo que el riesgo que hay en el mercado es que eran correcciones como las que estamos viviendo este año por eventos geopolíticos o por eventos en general y que tú tengas que liquidar una pérdida. Entonces, si tú lo miras de largo plazo, pues le vas a dar más tiempo al mercado de volver a seguir haciendo nuevos saltos, porque en términos generales, si el crecimiento económico mundial sigue estando y si el sistema económico mundial está basado en la impresión de dólar, como lo estamos viendo actualmente, pues los dólares van a comprar menos participaciones en empresas y el crecimiento económico va a hacer que estas empresas vendan más. Entonces, si estás invertido en un benchmark de mercado de largo plazo, pues se esperan unos retornos positivos. Un benchmark de mercado vamos a aprender como, digamos, acerca de los principales benchmarks de mercado, pero en general son instrumentos que te permiten invertirte en múltiples empresas que replican una canasta de empresas que replica el comportamiento de la economía, principalmente la economía americana. Es clave entender cómo funciona el mercado. Básicamente el mercado de valores es un sitio finito en donde millones de inversionistas quieren participar y como es imposible que millones de personas estén comprando y vendiendo sus activos al mismo tiempo, tú tienes que conseguir un broker o una comisionista de bolsa que va a ser el representante tuyo ante el mercado de valores. Y básicamente hay dos tipos de personas que están en el mercado, gente que quiere comprar títulos valores y gente que quiere vender títulos valores, y eso genera las dos puntas del mercado. Hay un bid, hay un ask. El bid es el precio que el mercado está dispuesto a vender, el ask el bid es el precio que el mercado está dispuesto a comprar, el ask es el precio que el mercado está dispuesto a vender, y cuando el bid y el ask se encuentran, pues hay una transferencia de dinero por un lado y de activos por otro lado, y ahí tú estás invertido en el mercado. Con las eficiencias tecnológicas que hemos tenido en los últimos años, básicamente puedes entrar al mercado, hay comisionistas de bolsa americana que te permiten comprar títulos valores desde 0 pesos, o sea, 0 dólares, es gratis, o otras que cobran 0.35 centavos, o sea, realmente el negocio de las comisionistas de bolsa se fue a costos y en este momento de la historia es demasiado sencillo entrar al mercado. Principalmente les recomendamos, o nuestra sugerencia es que busquen comisionistas reguladas por la SEC en Estados Unidos, que pues es el país más líquido y el país con la regulación más fuerte en temas de mercados bursátiles alrededor del mundo. Y vamos a entender también hoy en esta clase inicial diferentes tipos de activos en el mercado y sus posibles rentabilidades contra el riesgo. Vamos a arrancar con las cuentas de ahorro en moneda emergente. En esencia, si tú tienes la plata en una cuenta de ahorros, estás botando la plata. Básicamente son cuentas que no pagan interés y pierdes valor adquisitivo dada la inflación, y además vas a perder la devaluación que se espera de monedas emergentes, porque si bien el dólar se diluye a lo largo del tiempo, las monedas emergentes tienden a perder aún más valor que el dólar. Entonces, de largo plazo, el dólar siempre va a estar fuerte respecto a monedas emergentes, porque los flujos de caja, que son los que mueven la fluctuación de la tasa de cambio, existe una mayor probabilidad de que estén saliendo flujos de caja de los países a que estén entrando flujos de caja de los países, y eso significa una mayor devaluación de las monedas. En el caso puntual del peso colombiano, una oportunidad tuvimos muy interesante este año en 3.700 y ya hoy en la mañana volvimos a crecer casi los 4.000, 3.980. Siempre hace sentido ir teniendo parte de los ahorros en moneda dura, en moneda fuerte, en dólares americanos, que es un benchmark un poquito más estable. Esta es un poquito una gráfica, está al inicio del año,
estaba a 3,950, creo que el cierre de hoy estuvo ya por este lado, 3,950 de nuevo. Llegamos a disfrutar por unos breves segundos del 3,700 y básicamente ahora lo comparamos contra un CDT. Un CDT en promedio históricamente ha rentado un 4, un 4,5%. En este momento de alta inflación los bancos están pagando un poquito más, un 8%. Pero de nuevo, en los CDTs y la renta fija son instrumentos que a duras penas te compensan la inflación, y si están emitidos en moneda emergente, pues al final vas a terminar también perdiendo la devaluación de la moneda. Luego, no hace tampoco mucho sentido estar invertido en CDTs, aparte porque hay una ilusión generalizada de que los CDT son libres de riesgo, pero los CDTs emitidos por instituciones colombianas financieras, que pocas tienen grado de inversión internacional, pues son cualquier cosa menos que un instrumento libre de riesgo. Entonces le estás prestando barato a un banco que realmente no tiene una buena calificación a, a un instrumento que a ti básicamente apenas te va a rentar la inflación. Entonces, estos son otros instrumentos que lo vemos un poco complejo. Ahora vamos a hablar un poco de inversiones inmobiliarias. Las inversiones inmobiliarias son un poquito más interesantes, pero al final son complejas. Hay que saberlas escoger muy bien y en sectores muy específicos, específicamente los que puedan llegar a estar vinculados al sector hotelero, o que se les pueda llegar a sacar una renta realmente. Pero en promedio, la renta que uno recibe por un inmueble en Colombia está entre el 3 y el 4%. Después de sacar todos los gastos, impuestos y demás que se tenga que pagar. Y lo que hemos encontrado en nuestro equipo de investigaciones económicas es que básicamente la fluctuación del precio, porque también ahí hay una falsa ilusión, es, digamos, yo compré un apartamento hace 10 años a 100 millones de pesos cuando el dólar estaba a 2.000, ahora que el dólar está a 4.000, el apartamento vale 200, la gente piensa que por pasar de 100 a 200 ganó plata, pero eso es una ganancia o sea, es una ganancia imaginaria, porque realmente lo único que está pasando ahí es un arbitramiento del mercado inmobiliario de poder adquisitivo. Como los dólares, como los pesos compran menos dólares, como los pesos compran menos moneda dura, como los pesos compran menos valor, entendiendo el dólar como un benchmark de moneda dura alrededor mundial, pues si pasas de 2.000 a 4.000, pues el inmueble va a tener que valer el doble, porque es que ya tienes que pagar más pesos porque los pesos valen menos. Entonces es un poquito una ilusión. En términos reales, la rentabilidad, la diferencia de precios en el mercado colombiano no es tan alta y el mercado no es tan estable como se piensa, pero de todas formas, pues sigue siendo una alternativa interesante de inversión, al menos mucho más interesante que las dos anteriores, que tener la plata claramente en el banco, es sí es una brutalidad completa. Hacer CDTs hace poco o cero sentido, y inmobiliaria comienza a tener algo de sentido, pero sin ser lo más eficiente posible, más cuando tú lo miras parado en un benchmark mundial, de valor, entendiendo el dólar como un benchmark de valor. Entonces, al final, son instrumentos que pueden llegar a tener más volatilidad de lo pensado, y la rentabilidad tampoco es que sea tan atractiva. Y después quedan las empresas, las acciones globales. Si tú estás invertido en un índice de acciones globales sólido como el S&P 500, puedes esperar una rentabilidad alrededor del 12% anual en dólares de largo plazo. Estás invertido en las 500 empresas más sólidas del mundo, y son índices que, bueno, tienen un mecanismo de conformación, que las empresas que van siendo ineficientes se van limpiando automáticamente. Entonces, si tú comparas, aparentemente hay más volatilidad en acciones y por eso estás recibiendo mayor retorno. Pero si tú juegas a largo plazo, pues esa volatilidad o el riesgo de marcar pérdidas se reduce notablemente, de generar una pérdida realizada se reduce notablemente, y estás invirtiendo en los negocios más sólidos del mundo. De hecho, esto en las finanzas tradicionales se conoce como inversiones tradicionales, lo que son acciones, bonos y... Sí, acciones y bonos son acciones tradicionales, mientras que, por ejemplo, renta inmobiliaria son alternativos, porque un pero también a lo inmobiliario es que tienes un problema muy fuerte de liquidez. En el caso mío personal,
estoy liquidando un apartamento hace ya inicio del año y nada que lo puedo vender, y entonces estoy seguro que muchos en la sala tienen el mismo problema. El sector inmobiliario, aparte de lo que acabamos de hablar, no tienes la plata líquida, mientras que con empresas vas a tu comisionista de bolsa, le das la orden de liquidar y en 2 días tienes el dinero disponible, que es algo, una ventaja que no puedes tener, por ejemplo, en la renta inmobiliaria. En este sentido, principalmente en Estados Unidos, hay unos instrumentos financieros que se llaman Exchange Traded Funds. Básicamente, estos fondos, estos ETFs, lo que te dan a ti es exposición a fondos que te invierten en una característica de inversión. Tienen muchas características positivas, como bajas comisiones, baja liquidez, permiten armar portafolios diversificados y te dan renta normalmente en dólares. Inclusive hay ETFs, no solamente de acciones, sino que hay ETFs del sector inmobiliario, por ejemplo. Entonces, si quieres tener una cartera diversificada de inmuebles, puedes comprar un ETF de sector inmobiliario. Es muchísimo más práctico ser dueño de un pedacito, de un fondo que está invertido en 27 millones de unidades inmobiliarias alrededor del mundo, que tú ponerte a hacer tu portafolio de apartamentos que normalmente todos van a quedar en la misma locación, en este caso seguramente muchos en Colombia, y Colombia se va a ser un país riesgoso. Si el país implosiona, pues básicamente tienes la posibilidad de perder todos tus ahorros. Liliana nos hace una gran pregunta y es: ¿en qué momento es bueno invertir? La respuesta más sencilla a eso es que no hay que buscar un momento específico en el tiempo, lo que es que promediar compras, ¿sí? Nadie tiene la bolita de cristal para saber específicamente el momento que entrar. Nosotros básicamente nos gastamos todos nuestros minutos de existencia tratando de ver cuándo puede haber inflexiones en el mercado. Y bueno, podemos llegar a ser un poquito más eficientes haciendo esa labor, pero realmente no es el 100% de las garantías. O sea, nadie es el 100%, nadie le pega al mercado 100% de las veces. Entonces, para una persona normal que no se dedique a esto, la recomendación más sencilla, que inclusive al final es la que inclusive renta más que cualquier cosa, que cualquier hedge fund, que cualquier cosa, es promediar compras del mercado. No tratar a pegarle si está alto, si está bajito, si está en el medio. No. Sabes que estás invertida en, por ejemplo, S&P 500, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Puedes ir comprando de forma paulatina y eventualmente, mientras haya crecimiento económico mundial y a las tasas de impresión de dólares que estamos viendo, pues los dólares van a comprar menos índices, menos empresas, y los índices van a comenzar a repuntar. Hay años específicos, como lo que hemos vivido, el COVID o el 2008, o en este año un poco la guerra, en donde hay un poquito más de volatilidad. Y si el mercado corrige, pues básicamente hay 2 puntos de verlo. Yo la verdad lo veo muy, muy hermoso. Estos años en donde el mercado cae, pues son los años lindos, porque ahí es donde se va a generar la riqueza, ahí es donde se van a generar las compras que después te van a generar retornos positivos. Estadísticamente está probado. Después de los años malos, o sea, después de los años malos, entre más malo sea el año siguiente tiene una probabilidad de tener un retorno positivo más alta. Entonces los años malos son los años más lindos, porque estadísticamente el año siguiente tienes chances más altas de generar retornos positivos, y positivos por un margen interesante. Entonces, bueno, ahorita vamos a responder todas las preguntas. Al final le damos un espacio fuerte a las preguntas. Creo que están apareciendo varias preguntas interesantes. Yo creo que la de Alejandro ya quedó respondida. Básicamente no hay que buscar el momento específico para comprar, sino hay que ir promediando compras. Y digamos que Juan nos pregunta sobre plataformas específicas de inversión. Hay muchas. Puedes hacer un checklist, que eso lo vamos a ver al final, y tú mismo te vas a encargar de buscarlas. No hacemos recomendaciones específicas, pero si tú mismo
te vas a encargar de buscar la plataforma ideal para ti. No solamente hay ETFs de Sam Picking de empresas, sino que hay ETFs de bonos, hay ETFs, por ejemplo, de oro, de metales preciosos, de materias primas o del sector inmobiliario, y eso te va a permitir a ti tener una carterita diversificada que pues de largo plazo te va a generar un manejo adecuado a tu patrimonio, a menor riesgo real que los otros tipos de inversión. Un poco esa cartera eficiente debería ser la labor de los fondos de pensión y de las instituciones aquí que tenemos disponibles hacerlo. Desafortunadamente no muchas veces se da o prácticamente nunca se da. Paralelo a los ETFs hay otros fondos que se llaman mutual funds. Esos mutual funds hacen algo similar a lo que hacen los ETFs, pero cobrando muchísimo más. En promedio cobran un 5%. El negocio de los mutual funds es pagarle a los que los escogen, pagarle a los fondos de pensiones un 2% para que los escojan a ellos. Y después este fondo de pensión o persona de cara al público cobran promedio un 3%, que es un poco el problema que estamos viendo acá en Colombia. El cliente final termina pagando en promedio un 7%, 7.2% es la investigación que nosotros hemos realizado. Y la plata se va por detrás principalmente en estas estructuras de mutual funds, que al final, como tienen incentivos perversos para ser escogidos, la cartera que termina teniendo el cliente final está cualquier cosa menos cerca a la más eficiente. Este es el panorama de uno de los fondos de pensiones fuertes acá en Colombia, en donde si hubieras invertido directamente en el benchmark de mercado, en ETFs, rentarías lo gris, después de pagar a fondos de fondos, rentas lo azul y después de pagarle el 3% que es el que muestran ellos de frente, rentas el verde. En tan solo 5 años, en vez de estar en casi 2 millones de pesos, vas a estar en 1.300.000. Debido a los fondos, a las estructuras que erosionan el valor de las personas. De nuevo, la invitación es que ustedes lo hagan por ustedes mismos o que validen muy bien cuál es el retorno real. Todos los fondos deben mostrarles esto por regulación y ustedes se deben dar cuenta de la forma en la que les están manejando el dinero. De nuevo, acá hacemos un poquito un review con la rentabilidad histórica del 12% del S&P. Si tú inviertes, si inviertes $160 mensuales, después de 40 años, con un grado de confianza importante, puedes esperar tener un valor de, en promedio, $1 millón en tu cuenta por el efecto del interés compuesto durante 40 años. Y de nuevo, la mejor estrategia es comprar la misma cantidad todos los meses, sin importar dónde esté el mercado, porque al final nadie sabe para dónde va el mercado. Estos son variables aleatorias, porque nadie puede saber el futuro. Ya no sabemos si mañana se va a acabar la guerra en Ucrania o si mañana Rusia se hace con Ucrania y comienza a echarle el ojo a Polonia y ya Polonia está al lado de Alemania, entonces ya eso ya es una guerra mundial. Entonces nadie sabe el futuro, ¿sí? Como nadie sabe el futuro, lo mejor es promediar, pero entendiendo que es de largo plazo, ¿sí? Porque si tú, digamos, tienes que tener también en cuenta que en el corto plazo puede haber correcciones y si tú no estás dispuesto a lidiar con esas correcciones, pues básicamente pues tienes que comenzar a hacer un portafolio en donde tengas menos exposición al mercado como un todo, le puedes meter un poquito más de bonos para que cuando haya caídas no caigas completamente, sino caigas un poco menos, o otro tipo de instrumentos que tengan correlaciones negativas con el fin de reducir la volatilidad total de la cartera. De nuevo, el objetivo siempre es hacerlos invertir o que tengan una visión de inversión de largo plazo. Toda la gente que tiene plata en el mundo es porque tiene esa visión, o bueno, muchos, acá tomamos una lista inicial, pero es la gran mayoría es porque tienen esa visión
de largo plazo son dueños de negocios y la idea es hacer que ustedes piensen como ellos o que repliquen lo que ellos tienen, que es un negocio. Entonces ustedes cuando compran acciones están comprando negocios y si ustedes aguantan esos buenos negocios por mucho tiempo, pues van a participar en la proporción de sus ahorros en el crecimiento de estas empresas. Hay una pregunta también interesante o una pregunta también interesante acerca de los dividendos. No solamente los ETFs te dan valoración en el tiempo que suben de precios, sino también los ETFs te dan dividendos. Entonces también vas a poder tener una renta que no va a ser la más alta. En promedio en ETFs Estados Unidos de acciones globales pueden dar unos dividendos de 1% en dólares o 2% en dólares, pero que si tú lo vas sumando si lo computas anualmente por 40 años, pues puede generar un exceso bastante importante respecto solamente a la variación del precio. Ahora que hemos visto un poquito los tipos de instrumentos que hay en el mercado, también es importante ver las formas de participar en el mercado. Ya acotamos fuertemente la primera, que es invertir con un horizonte del tiempo que debe ser de largo plazo, y para lo cual los instrumentos recomendados son acciones, ETFs o bonos, y en donde no se hace apalancamiento. Apalancamiento es un concepto que vamos a ver ahora y es tomar préstamo del broker para poder comprar mayor cantidad de activos financieros de lo que tu patrimonio permite. Si tienes una cuenta, no sé, de $5,000, puedes pedirle al broker prestado otros 5,000 y comprar 10,000 en instrumentos financieros cuando solamente tienes 5,000. Y con tasas de interés tan bajas como las que habíamos visto hasta el inicio de este año, pues básicamente esos préstamos te salen prácticamente que gratis. Ahora ya va a comenzar a subir con la suba de tasas a nivel mundial. Entonces, cero apalancamiento cuando estás invirtiendo. Cuando estás haciendo trading es otra historia. Básicamente el trading es o tiene como objetivo predecir de corto plazo, muy de corto plazo, los probables movimientos que puede haber en el mercado. Digamos que de largo plazo nadie sabe para dónde va el mercado porque pues tendrías que saber qué noticias o qué eventos va a haber en el futuro, lo cual es imposible porque no somos adivinos, pero de corto plazo yo puedo ver cierto movimiento y tengo ayuda estadística, tengo ayuda gráfica que me puede llegar a poner un poco más de probabilidad de que el mercado suba, que caiga, o que más probabilidad va que el mercado caiga, que suba. Nunca va a ser 100%, pero puedes utilizar instrumentos, herramientas estadísticas para maximizar la probabilidad de acierto, ¿sí? Para mejorarla, mejor dicho, más que maximizar, mejorarla, que nunca va a ser 100%. Y después, lo más importante en el trading es tener un modelo estadístico detrás de riesgo, porque es que al final la plata en esto estás en el riesgo, no está en saber para dónde va el mercado, sino aceptar que yo puedo pegar 5 bien, 5 mal, pero si yo tengo un sistema de riesgo detrás, sabiendo y entendiendo que voy a tener 5 bien y 5 mal, pues básicamente puedo generar modelos que en el largo plazo sean rentables o que en la base constante, constantemente sean rentables. Acá en trading, si usamos un poquito de apalancamiento, la idea es prestarle al broker un poquito de dinero con el objetivo de maximizar esos retornos de corto plazo, pero sin ser extremadamente alto, máximo 1 a 10, a 20, que ya es 20 es el máximo. Hay plataformas que te permiten hacer hasta 1 a 1000, eso ya es absurdo, es más un casino que una especulación sana. Pero si tú manejas 1 a 20, lo puedes llevar siendo 20 el máximo escenario, lo puedes manejar bien mientras tengas un sistema de riesgo claro, que en la siguiente clase vamos a ver un poquito las generalidades de cómo construir un sistema de riesgo. Listo. Y también hay otras formas de usar el mercado. De hecho, las coberturas son financieras, que era a lo que yo me dediqué durante un buen tiempo, y es buscar instrumentos derivados como opciones, futuros o forwards para cubrir el riesgo de empresas exportadoras o importadoras
Es algo que pues, todavía, si recibo como requerimientos puntuales, lo hago. Sí, básicamente lo que hacen las empresas es, digamos, acá tenemos, digamos, tasa de cambio. Los exportadores tienen el riesgo que la tasa se caiga, los importadores tienen el riesgo que la tasa se suba porque van a pagar más por las importaciones. Entonces los importadores están comprando futuros o forwards o comprando, hay instrumentos financieros que se llaman call options. Y los exportadores están comprando puts, el inverso a las call, o están vendiendo futuros, vendiendo forwards, porque ellos tienen el miedo de que el mercado se caiga. Y al final tú llevas un sistema de coberturas interesante y ese sistema te ayuda a mitigar un poco los riesgos, que es el objetivo principal de, digamos, de estas coberturas, y mucho del mercado de derivados nace por eso, por la necesidad de cubrir riesgos. Pero a lo largo del tiempo, pues básicamente es más la especulación que se usa que las coberturas. Bueno, acá hay una pregunta que no entiendo un poquito bien. Oscar, si puedes aclararla un poco mejor, que creo que quedó un poquito abierta, la respondemos. Y William básicamente nos pregunta que si el análisis técnico funciona. Yo sí creo que el análisis técnico funciona de muy corto plazo. Con un grado interesante, tú puedes saber la siguiente hora o las siguientes 2 horas, las siguientes 4 horas, cómo puede ir cómo se puede llegar a comportar el mercado, mientras no haya noticias fuertes que, digamos, incorporen una información que no se tenía antes en el mercado, pero de corto plazo, uno sí puede predecir un poco para dónde van los mercados sin llegar al 100%. De nuevo, el que piense que va a saber 100% para dónde va el mercado tiene que buscar otro negocio, porque este no es un negocio de adivinos, es un negocio de utilizar la estadística para maximizar la probabilidad de si yo compro que suba o que si yo vendo que caiga, pero no es algo que sea 100% seguro. Y ahí es donde muchos fallan, y por eso el 87% de la gente que hace especulación pierde plata, porque no se llega a esa conciencia de que a mí no me pagan por ser Nostradamus, a mí no me pagan por saber para dónde va mañana, a mí me pagan por montar un sistema en donde unas las voy a ganar, otras las voy a perder, porque inevitablemente va a haber unas que va a perder, y en el compendio de pérdidas y ganancias quede positivo al final de un mes. O sea, va a haber también días malos, va a haber también semanas malas, inclusive puede haber meses malos, pero ya los meses malos pues toca buscar que no sea tan recurrente. Y es eso es básicamente la vida del trader. Listo, la pregunta de Oscar era un poquito más atrás y creo que era más correspondiente a instrumentos de renta fija. Listo. Acá básicamente hay unos expositores interesantes de inversiones a largo plazo. Vamos ahora que cada vez se vuelve más famoso, digamos, Buffett, pero muchas veces Buffett o lo que piensa Buffett se utiliza en un sentido que no es como el original. Que Buffett es dueño de una de las firmas hedge funds o manejadores de dinero más importante del mundo, es el tipo más rico de las finanzas, precisamente con esa tesis de inversión, de invertir en buenos negocios de largo plazo. Y paradójicamente su mentor Graham se quebró, entonces él aprendió de la quiebra de su mentor para pulir un poco la estrategia de entrada al mercado. La lógica principal, pues que acá se ve muy fácil, después ejecutarlo es un poquito más complejo, pero digamos que el mercado tiene momentos. Hay momentos en donde todo es positivo, digamos que el año pasado yo le decía mucho a las personas con las que hablaba, y bueno, cuando comiencen a subir tasas va a ser otra historia. Todas eran Buffett, todos compraban Netflix en, no sé, y doblaban, triplicaban la plata.
La única empresa que no ha caído ha sido Tesla, y esto de casualidad porque ya está en el S&P 500 como un porcentaje fuerte, pero todas estas empresas de alto crecimiento que es súper sobrevaloradas, con unos múltiplos en las nubes, después al año siguiente, hoy vemos el caso de Netflix, 70% abajo, vemos el caso de Zoom, 70% abajo, vemos el caso de Nvidia, AMD, la de los procesadores, alrededor de 50-60% abajo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay que escoger las empresas bien, no tener como eso en bolsa se conoce como el miedo a no entrar ya porque se va a subir y voy a perder esa oportunidad, sino, hombre, hay miles de millones de oportunidades en todos los países, va a haber alguna empresa que se adapte a tus necesidades o a tu nivel de valoración o a tu nivel de riesgo. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esas empresas que suenan lindas, de innovación, de cosas así que suenan súper espectaculares. Normalmente los fondos y las personas que trabajan del otro lado saben que esos nombres llaman la atención, entonces ellos son al final vendedores. Un broker es al final un vendedor que vende acciones, entonces empaquetan esas cosas en cosas que se llaman innovación. Hay una señora muy conocida que montó un ETF de innovación, entonces ese ETF iba para las nubes y hoy este año también 60% abajo. Hay que tener mucho cuidado con eso y también mucho cuidado porque desafortunadamente acá en el mercado local hay muchos irresponsables que recomiendan tipos de inversión en este tipo de cosas que son absolutamente volátiles, eh, y no es porque sean por falta de conocimiento, sino es más porque saben que eso es lo que vende y al final, pues la gente que les hace caso, pues terminan perdiendo bastante dinero. Entonces, siempre que hayan a hacer recomendaciones de algo, busquen que esa persona tenga activos bajo manejo, busquen que esa persona pues tenga alguna formación seria en finanzas, pero o sea, en finanzas, no solamente como administrador de empresas y ya, sino que formación seria en finanzas. Eh, y eso pues maximiza un poquito las posibilidades de tener un buen view, o busquen ustedes, hay páginas, ahorita lo vamos al final, interesantes, que da muy buenas recomendaciones, porque son de gente un poquito más seria. También busquen la independencia de las personas que dan estos views, porque sí, y entonces al final lo que va a pasar con la gente es que se motivan, meten la plata en este tipo de activos súper volátiles, y cuando comienza la corrección, entonces todo el mundo dice, no, es que el mercado no sirve, el mercado solo es para perder plata, no, yo tengo muy malas experiencias con el mercado. Entonces, primero, no tenías una visión de largo plazo. Segundo, pues compraste activos súper riesgosos. Y al final, pues pasa lo que pasa, y eso es lo que buscamos con estos espacios, que la gente entienda las maravillas del mercado de valores, porque realmente es maravilloso. O sea, no hay un instrumento, no hay una forma mejor de manejar el capital de la gente que a través del mercado de valores, pero hay que saberlo hacer y hay que tener un poco de juicio profesional o de ser inquisitivos cuando nos llegan este tipo de fondos, innovación. Desafortunadamente el año pasado también energías limpias, o sea, está muy bien lo de las energías limpias, pero venga, vemos las empresas a ver si están valoradas a unas cosas razonables. Y al final todo esto muy bonito, pues termina también cayendo muy fuerte. Entonces, esto de introducción es para hablar que el mercado digamos, es emocional, por momentos está sobrevalorado. O sea, pasamos de así como el año pasado, todo sube, todo sube, todo sube. Y después hay momentos de que todo es negativo, o sea, castigan a esas empresas muy duro, entonces vemos esas devueltas de 70-80% en un periodo de tiempo muy corto. Entonces, el objetivo en en este, mm, en este mercaditos es buscar cuando el mercado, en estos momentos que el mercado les da duro a todo, como por ejemplo en la pandemia, que había un riesgo sistémico, todo se caía.
puede llegar a haber empresas interesantes que estén cayendo como consecuencia a un riesgo más generalizado, más sistémico, a una emoción más generalizada, que per se que esa empresa sea mala. Y ahí se abren oportunidades de comparar empresas baratas con un margen de seguridad. Ese margen de seguridad es la diferencia entre el precio que tú estás pagando y el valor fundamental que tiene esa empresa. Tú valoras esa empresa y esa empresa, esos flujos futuros que está generando esa empresa, se traen a valor presente y valen una plata. Y esa valoración, si está significativamente por encima de lo que se está transando en bolsa, pues hace sentido comprar. Jorge está muy activo, muy bien. Nos pregunta que si compraría Netflix. No, la verdad que Netflix desde que entró Disney, desde que le entró competencia, no hace mucho. Para mí sentido no hace. Y bueno, ahorita vamos a ver con William un poquito recomendaciones para el final. Y bueno, para encontrar esas empresas hay que hacer una serie de filtros. La primera es mirar si esas empresas tienen una ventaja competitiva. Y en la jerga, digamos, del value investing, eso se conoce como wide mode, es encontrar esa serie de factores que te dan ventaja competitiva. Por ejemplo, en el caso de Amazon, te lleva paquetes de un lado a otro del planeta prácticamente gratis o por un fee muy bajo. En el caso de eso, o sea, para llegar a ese nivel de eficiencias es difícil llegar allá. Luego ellos tienen una ventaja competitiva y pueden llegar a tener wide mode derivado de su producción a bajo costo de ese servicio. Podemos tener Apple cada vez menos, pero igual siguen teniendo una marca fuerte que los mantiene. No soy muy amigo de Apple, pero como inversión, pero tienen marca fuerte que los mantiene. Empresas como Coca-Cola, marca fuerte, empresas de servicios públicos son muy interesantes porque normalmente las empresas de servicios públicos son monopolios, luego tienen unos clientes fijos. Hubo una de las mejores inversiones que yo he hecho en mi vida fue meterme en toda la pandemia en una empresa argentina que se llama Edenor. Aparte tenía riesgos, era un riesgo alto porque había como cierta especulación que Fernández podía llegar a expropiar este tipo de negocios de servicios públicos en la Argentina. Y bueno, al final cuando se calmaron un poquito los riesgos, la empresa pues tiene unos flujos de caja sólidos, manejan toda la energía del norte de Buenos Aires y el precio pues básicamente se cuadruplicó en un año y medio. eBay básicamente también puede llegar a tener barreras de entrada debido a que bueno, montar todas estas plataformas de ventas es fuerte y algo también interesante que es el efecto de red. Y el efecto de red es que la empresa vale más o el modelo de negocio vale más a medida que más usuarios están. Esto lo estamos viendo un poco también ahora en los bancos. Si tú eres miembro del mismo banco que tus amigos, pues básicamente te puedes transferir plata gratis, te puedes transferir plata en tiempo real. Pero si tus amigos están en otro banco, pues básicamente vas a tener que pagar unas comisiones adicionales, vas a tener que recibir el dinero mucho después. Entonces, ese efecto de red te obliga a ti a insertarte en un banco en específico y puede llegar a hacer sentido o hacía mucho sentido tener acciones de ese banco hace un año, ya en este momento no tanto, pero hacía sentido. Aparte de ser el banco más grande de Colombia, ya está un poco arriba. Un ejemplo también clásico, digamos que es una empresa que me ha gustado a mí casi toda la vida, Visa, es una máquina de hacer plata porque Visa es un monopolio con Mastercard, entonces cada vez que tú pagas, ellos se llevan un fee pequeño, pero se lo llevan. Tienes blindado contra la inflación porque a medida que sube el valor de las cosas, pues ellos tienen un fee más grande en nominal. De hecho, dieron resultados ayer y les fue bien. De hecho, esta gráfica ya no son 22 billones, sino 27 billones. Y básicamente pues, es un modelo de negocio en donde es un monopolio o un duopolio, estás asegurando un poco los flujos de caja futuros y ves solidez financiera, crecimiento en las ganancias, esa fuerte posición del mercado la ves también reflejada en el margen bruto
casi 80% de margen bruto, es una barbaridad, o sea, 80% después de pagar costos de venta, un negocio hermoso, crecimiento en las ganancias por acción, crecimiento en los dividendos, crecimiento en el flujo de caja libre. Entonces, estos son el tipo de negocios que cuando se ponen baratos, Visa había tenido una corrección hasta hace 2 semanas de alrededor del 13-14%. Cuando se ponen baratos, hace sentido volver a comprar. Esos son el tipo de negocios que puedes llegar a buscar. No obstante, si bien son negocios sólidos, es clave entender que al estar invertido en renta variable, pues tiene riesgos. Esos riesgos pues se marcan un poco por las caídas. En los últimos años pues Visa ha tenido caída 2019 de 14%, durante el virus cayó 33% y al final del año pasado casi 16%. Entonces no significa que va a ser una trayectoria hermosa al alza, sino que pues hombre, el mercado al tú tener instrumentos que de largo plazo pueden llegar a rentar más que la renta fija, pues vas a tener que pagar algo, que en este caso ese pago es esa volatilidad que vas a tener que sufrir. Y mientras tú no realices pérdidas, pues básicamente eso simplemente es que es la misma empresa, ahora vale un poco menos, pero no has marcado una pérdida, no has realizado una pérdida. Y por eso es clave que entre mayor sea el horizonte de plazo en el que tú planteas invertir, pues en esencia le puedes cargar un poquito más de riesgo al sistema o a lo que escoges. Lean nos pregunta que el análisis histórico, ¿a qué periodicidad hacerlo? Básicamente, yo normalmente uso 10 años para identificar. 5 años me parece un poco corto, me gusta ver un poquito más tiempo, 10 años de información para ver cómo ha sido el comportamiento de la empresa en los últimos 10 años y con base en eso comenzar a tomar un poquito de decisiones. Como habíamos visto, la segunda parte más importante o el segundo uso que nosotros vemos que se le puede dar al mercado es de nuevo hacer trading. Cuando hacemos trading, al ser una actividad especulativa, que per se no es que sea mal especular, pero es una actividad especulativa, le asignamos máximo o recomendamos asignarle máximo 10% de nuestro patrimonio y 90% debe estar invertido en el mercado, como básicamente en el mercado de largo plazo. Y 10% actividades especulativas. Y pues bueno, las actividades especulativas no es que esté mal, de hecho la mitad de los ingresos de los bancos americanos provienen de actividades especulativas. Entonces no es que vaya mal, sino que hay que saberlo hacer, hay que manejar ciertas métricas de riesgo y en el muy corto plazo sí hay posibilidades de saber con una probabilidad un poquito más alta, si igual con que tú tengas más de 50% de probabilidad, ya puedes poner las probabilidades a tu lado, saber si el mercado puede tener una mayor probabilidad de subir, a caer o viceversa. Dentro del trading hay varios tipos de traders. Ya estamos otra vez de nuevo en el mundo de la especulación. Dejamos el mundo de la inversión y vamos al mundo de la especulación. Hay una pregunta un poquito específica, ahorita la miramos de Andrés. Dentro del mundo de la especulación, o bueno, para cerrar un poquito el módulo de inversión, Andrés nos pregunta que invirtió en empresas del S&P 500 a meta 2 años. No, de nuevo, o sea, Andrés nos pregunta que básicamente se invirtió en el mercado hace 2 años o se invirtió en el mercado hace poco y tiene una meta de 2 años y pues el mercado corrigió un poquito, 9% abajo. Y bueno, o sea, básicamente, bueno, de entrada debiste haber pensado, si la meta era tan corto plazo, no te debiste haber metido en un activo tan riesgoso, debiste haber buscado un 50-50 con otro tipo de instrumentos, pero ya que el mercado está abajo, yo la verdad pues aguantaría un poco la posición y al final del año buscaría liquidar un poco las posiciones que tienes y para la próxima vez pues asesorarte un poquito mejor porque el plazo que tú tienes es muy corto. Entonces cuando el plazo es corto,
pues los instrumentos que se usan deben ser menos riesgos. Entonces, básicamente, volviendo al mundo de la especulación, hay tres tipos de formas de entrar al mercado o de traders. Hay unos que se denominan scalpers, que básicamente entran y salen del mercado constantemente. Básicamente pueden realizar 100 operaciones en un día. Entran ya y en 5 segundos venden, o en 6 segundos venden, o en 1 minuto venden, y vuelven y entran, y están entrando y saliendo del mercado constantemente. Otro tipo de traders que se denominan day traders, que ahí es donde me encajo yo más un poquito, ven un poco de variables macroeconómicas al inicio de la jornada, ven un poco de análisis estadístico también al inicio de la jornada, y montamos posiciones al inicio de la jornada, 1 hora, o inclusive cuando hay cosas interesantes nos mandamos con el mercado al inicio. Y al final del día, al final de la jornada, pues cerramos y marcamos pérdidas o marcamos ganancias. Y hay otro tipo de traders que se denominan swing trader, que básicamente hacen posiciones por varios días, y también está respetable. Lo que pasa es que ahí tienen que tener un poquito menos riesgos, bueno, ahí van a tener, van a tener que usar menos apalancamiento para tener menos riesgo. Ana María nos pregunta que por activos menos riesgosos, básicamente dentro de los instrumentos que vimos al inicio, ahí mostramos una tabla: mayor riesgo, mayor retorno. Menos riesgo puede ser deuda de países desarrollados, como deuda americana, que la deuda americana de este año también ha sufrido un poco. Sí, básicamente el activo libre de riesgo por definición son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pero no es algo fijo, porque digamos este año cayó el mercado accionario y también cayó los bonos. Luego hay que tener un poquito de expertise, no solamente digamos la parte teórica de tener bonos. Funciona, hay instrumentos inclusive diferente a los bonos que te pueden generar correlaciones negativas, que te generan una caída en la volatilidad, como lo puede ser metales preciosos. En el caso del oro, el oro funcionó muy bien esta vez, pero no es algo, o sea, hay que hacer un análisis más fuerte detrás, porque no hay una fórmula mágica. Hay que estar ahí metido en los mercados, tener un poquito de tierra en las uñas para saber cuál es el activo que puede llegar a correlacionar negativamente con el mercado esta vez, dado las variables macroeconómicas que estamos viendo en este momento en específico. Entonces no es tan sencillo, pero a priori sería bonos del Tesoro, pero digamos que no es simplemente meter bonos, porque puede haber momentos en donde los bonos caigan y las acciones caigan. Entonces esa es un poco la labor de las personas que manejamos patrimonios, y es eso, o sea, hacer un análisis macroeconómico de ver cuál puede ser el instrumento que se plantea mejor para generar esas correlaciones negativas que te van a reducir la volatilidad de la cartera. Listo. Volvemos al mundo de la especulación de nuevo. Entonces, los scalpers usan gráficas pequeñas de 5 minutos. Los day traders normalmente usan gráficas de horas, donde me muevo yo un poquito mejor. Y los swing traders pueden usar velas de días con horizonte a marcar takes en 1 semana, 2 semanas. Esos son un poco los horizontes de tiempo de los traders. Liliana nos pregunta que si los day traders o los swing traders son los que asumen stop loss y pérdidas. Básicamente todos tienen que asumir stop loss, y en algún momento todos tienen que marcar pérdidas o marcar ganancias. Hay 2 tipos de órdenes en el mercado. Tú entras al mercado, compraste, básicamente tienes, esto lo vamos a ver un poquito la segunda clase a fondo, pero hay una orden que se llama take profit, que básicamente son órdenes que te sacan en ganancias del mercado, y hay otras órdenes que se denominan stop loss, y son órdenes que te sacan en pérdidas del mercado, y estas son las más importantes de todas, porque perder es
la parte, o sea, es fundamental en este negocio. Se tiene que saber que va a haber algunas trades que se van a perder. Y lo clave acá es que cuando pierdan poco. Eso significa el risk to reward ratio. Básicamente cuando pierdan, si hacen 10 posiciones en la mañana y cada una le ponen $10, o sea, el peor de los casos van a perder $100, pero si a cuando ganan van a ganar 2 veces, pues cuando ganen van a ganar 20, y si son 10 posiciones, pues van a ganar 200. Entonces ustedes ya están demarcando una distribución en donde en el peor de los casos, si pierden todo, van a perder $100, y en el mejor de los casos, si ganan todo, van a ganar $200. Pero en el caso real, pues eso nunca se va, o sea, es muy poco probable o que tú pegues todas positivas o que no pegues nada. Normalmente lo que va a suceder es que tú te vas a mover en la mitad. O sea, técnicamente, pues, si estás jugando monedas al aire, deberías estar acá clavado en la mitad. Y lo que tú haces con el análisis técnico es poder correr un poquito tu performance a la derecha y tener retornos positivos constantemente. Y para eso lo más importante son este tipo de órdenes. O sea, siempre hay que usar stop loss, porque el stop loss es el que te va a dar la tranquilidad que si hoy amaneciste nublado o nublada y no viste los mercados al revés y pierdes todo, pues máximo vas a perder $100, que nuestra recomendación es que la máxima sumatoria de stop loss sea el 1% de tu cuenta. O sea, si tienes $10,000 y pierdes $100, pues bueno, te quedan 9.900 dólares. Mañana va a ser otro día, mañana despejado, vuelves y pones otras posiciones y perfectamente te puedes poner en $100 positivos y ya estás otra vez en positivo de la cuenta. Y al día siguiente va a ser otra vez un juego de probabilidades y vas a saber que vas a estar entre menos 100 y más 200 en el caso que tengas una cuenta de $10,000. Y si juegas los dados todos los días, ese es básicamente el objetivo de un sistema trading, hacer que tú, haciendo variables aleatorias, juegues los dados y pongas los dados a favor tuyo, porque cuando entras usas ciertas técnicas que te mejoran la probabilidad de saber si el mercado va a subir o caer, pero entendiendo que es natural, y ni siquiera es que sea natural, sino que es parte del negocio perder a veces, ¿sí? O sea, va a haber jugadas que se van a perder. Es como parte del costo de ventas de este negocio. Y eso, pues yo la verdad no lo veo casi en ningún programa de estos que usan trading. Normalmente se enfocan en tratar de predecir el futuro. La plata no está ahí, la plata está en el manejo del riesgo, porque el mercado es aleatorio. No, lo único que hace es, bueno, tratar de mejorar la posición que uno, o el momento en donde uno entra, pero donde está la plata realmente es en el sistema de riesgo. Por eso es que la gente de riesgo en los bancos, o la gente que maneja el riesgo detrás de los traders, es normalmente la que puede llegar a recibir un sueldo o unas bonificaciones mayores, porque ahí es donde está la plata. O sea, usted hace determinadas jugadas, pero usted tiene que encajar esas jugadas dentro de un sistema de riesgos que de largo plazo sea confiable, que te va a generar retornos positivos. Y de nuevo, el apalancamiento máximo puede ser 1 a 20, o sea que vamos a jugar con apalancamientos un poquito más abajo. O sea, no es posible que sea apalancamientos tan grandes. Listo. Acá vamos a entrar un poquito en la noción de o sea, una generalidad básica del trading que vamos a comenzar a ver mejor la próxima sesión. Básicamente el mercado hay zonas de soporte, que son zonas en donde se puede llegar a ver que la demanda es mayor a la oferta. En este gráfico, esta zona de 3100, aparte era un número entero, suele ser un psicológico interesante. Eran zonas en donde el mercado caía y si yo estoy aquí parado acá abajo,
hombre, si yo compro acá con un stop aquí cortico y puedo poner un take acá en este máximo anterior, me da la relación 1 o 2 y yo sé que en esa zona comienza a haber más probabilidad que puede llegar a aparecer más compradores que vendedores, entonces hace sentido jugar esa posición. Vuelve y cae a este nivel, de nuevo vuelve y hace sentido volver a jugar esa posición con take en esta vela que al final hizo que muchos tomaran take. Después vuelve y juega acá, entonces tú vuelves y colocas el take en el mismo posición. Y bueno, va a haber algún momento en donde la pierdas, y si la pierdes pues no pasa nada, porque es que esto es de iterarlo muchas veces, ¿sí? Eso no es, va a ser una de 1.000 millones de operaciones que un trader hace en su vida. O sea, pues si pierdes, pues perdiste, o sea, es que es parte natural del negocio. Y acá podemos ver otra gráfica, acá llega el precio sube, después el precio cae, hace sencillo volver a comprar, después el precio cae, vuelve a hacer sentido comprar, y si se pierde, pues se perdió una, o sea, no pasa nada, perder de nuevo hace parte del negocio. Y digamos que lo opuesto a las zonas de soporte son las zonas de resistencia, son niveles en donde uno comienza a identificar que hay mayor posibilidad de que aparezcan los vendedores, que haya mayor oferta y que el precio pueda llegar a caer. Entonces de nuevo llegamos a este precio, cayó con fuerza, entonces ya sabemos que cuando este precio vuelva a tocar este nivel, bueno, si estoy parado cerca del nivel, bueno, yo puedo vender acá con un stop loss un poquito más arriba, esto lo vamos a ver un poco más en previsión en la próxima clase, pero un stop un poquito más arriba, y con un take por acá, y ya me da una relación 2 a 1, entonces es una entrada que cumple con mis criterios de riesgo, lo entro, no sé a ciencia cierta si el precio va a caer o si va a subir, pero si cae, pues marco ganancias, y si sube, pues básicamente pierdo, pero todo está encajado dentro de este sistema de riesgo. Después esto uno le va sumando más análisis estadístico, es algo muy chistoso, porque a lo largo de que uno comienza a aprender, cae más análisis estadístico, y a la medida que ya uno todos los días ve estos gráficos, usa menos herramientas y simplemente se queda con las velas y el precio, y ya uno, volumen y precio, ya uno sabe para dónde puede llegar ahí el mercado, pero es algo que va a dar un poco la experiencia. Ya después uno de 10 años viendo gráficos 25 horas de las 24 del día, ya uno le va cogiendo como comienza a darse cuenta, y mercados específicos, ¿no? Comienza a darse cuenta de patrones que maximizan un poquito la entrada, pero de hecho este análisis de soporte y resistencia parece lo más simple del mundo, y al final uno solamente con soportes y resistencias y volúmenes básicamente ya podría armar una estrategia estadística bastante fuerte. De nuevo acá vemos esta zona entre 230, sí, básicamente 230, 240, hizo sentido vender acá, hizo sentido vender acá, si llegaba acá pues hacía otra vez sentido vender, acá otra vez aparecieron los vendedores, esta vela muy fuerte bajista, y bueno, volvimos a caer. Y hay una característica de los mercados, y es que cuando un soporte muy fuerte se rompe, tiende a sobre reaccionar a la baja. Digamos, acá sí ha sentido comprar y lo rompió. Normalmente hay un pullback, el precio el mercado tiende a dar la oportunidad de volver a salir en un precio anterior, caemos y volvemos, y bueno, generalmente se genera una sobrereacción a la baja. Entonces, lo que era un soporte, cuando se rompe, ahora pasa a ser una zona de resistencia fuerte. Y lo mismo con las resistencias. Cuando había una resistencia fuerte, acá hacía sentido vender, acá hacía sentido vender, acá técnicamente hacía sentido vender, pero lo rompió. Entonces ya la próxima vez que llegue acá, como todos los que estaban vendidos aquí van a buscar liquidar sus ventas y salir en break-even o lo más acercado a cero pérdidas, pues ese nivel, pues ahí va a ser un sentido también comprar y no tanto vender, porque todos estos van a estar buscando liquidar sus cortos en este nuevo punto. Imagínense que ustedes no es una cuenta pequeña, digamos, ustedes tienen
500 millones de dólares y acá esta subidita les vale el chistecito de $1 millón y después acá esta caidita les hace otra vez estar $1 millón en positivo, o sea, ya no perder ese $1 millón, pues cuando llegue acá ustedes van a volver a cerrar con el objetivo de estar cero planos en el mercado, no perder nada, de estar break even. Y esa cierre de cortos, pues técnicamente es una compra, esas compras generalizadas van a hacer que el precio otra vez vuelva y suba. Y es lo que estamos viendo, el mercado al final es esa sumatoria de compradores y vendedores que te dan oportunidades de hacer dinero en el corto plazo también. Vamos a responder preguntas puntuales. Kevin, muy bien, la oferta y la demanda se ven con los volúmenes más fuertes te indican, o volúmenes más altos te indican niveles. Hay unos gráficos interesantes que son con el volumen transversal, básicamente son histogramas transversales, entonces te identifican en qué área del precio hay mayor volumen, entonces esas áreas uno las puede determinar como soportes y resistencias un poco más institucionales, que de hecho es el único gráfico que yo uso, ese de volúmenes transversales. Pero sí, básicamente la oferta y demanda hace que el precio suba y caiga y el volumen te dice con qué magnitud o qué cantidad de compradores o vendedores fueron los que movieron el precio. Un ejemplo un poquito más, digamos, claro, de soporte de resistencia rota, puso el 2000 en Colombia, el peso llega a 2000, nunca llegaba a 2000, caía, llegaba a 2000, caía, llegaba a 2000, caía, eventualmente rompió los 2000, prum, disparado a 3000, rompió los 3000, prum, disparado a los 4000, y si rompe los 4000, que ya lo hizo, pues ya sabemos que allá hay un 5000 que nos espera en el mediano plazo. De nuevo, la recomendación general es alejarse de cualquier cosa que suene a modelos piramidales. Desafortunadamente en Colombia el mercado de valores le han hecho mucho mal estos esquemas piramidales y también los fondos que se disfrazan de buenos y al final, bueno, por todos lados. Pero bueno, no pierdan la fe. El mercado de valores es el mejor instrumento para manejar valor de largo plazo. Busquen gente independiente y busquen lo más acercado al mercado americano, que es donde está la liquidez y donde están las bajas comisiones, que seguramente ahí van a encontrar más eficiencia. Y claramente esta charla tiene como el objetivo de motivarlos y hacerles ver que el mercado de valores de largo plazo, que era una de las preguntas, si lo miras con más de 10 a 15 a 20 a 40 años, es la mejor forma de gestionar patrimonio y a un riesgo bastante moderado. También es clave que escojan plataformas certificadas. Esto era un poco a una pregunta que estaba inicialmente. Hagan un buen research, bueno, acá hay una recomendación, la cuenta de inversión claramente tiene que ser diferente a la cuenta de trading. Busquen una cuenta para invertir, otra cuenta para hacer trading, porque son cosas de naturaleza muy diferente. Busque instituciones reconocidas, busque instituciones que tengan ventas a menos de $1 billón, registradas en la SEC y preferiblemente que transen en bolsa con el objetivo de recibir información pública en los informes financieros de estas empresas todos los años. Y siempre asesórense por profesionales registrados en la NFA en Estados Unidos o acá en la AMB en Colombia y con un fuerte background financiero y que tengan activos bajo manejo e historial manejando plata. Y bueno, esa es un poco la charla del día de hoy. Vamos a responder las últimas preguntas puntuales. Les agradecemos siempre tener la oportunidad de estar en este tipo de seminarios y desmitificar muchas de las cosas del mercado de valores. No nos vamos a volver ricos en 2 días, pero es la mejor forma de gestionar activos de largo plazo. Si tienes visión de más de 10, 15, 20 años, seguramente no vas a encontrar nada que te genere los retornos a esas unidades de riesgo tan bajas. Y más si estás parado en un país emergente, el mercado americano o el mercado global es la alternativa. Nos hay algunas preguntas puntuales respecto al análisis técnico. Sí, he utilizado bandas de Bollinger
pero de nuevo es un poco interesante la historia porque cuando uno está aprendiendo usa más cosas, usa más análisis, usa más cosas, porque como lo que venden en los cursos es un poco que te vas a volver rico con estos análisis y estas cosas. Bueno, al final sí puede haber análisis interesantes. Tengo un análisis de Bollinger, o llevamos análisis de Bollinger, pero no es que sea nada de los análisis, o sea, no hay un solo análisis que sea el que te va a volver rico, sino es más un contexto y una sumatoria de análisis que te pueden llegar a aumentar la probabilidad o no de tomar una decisión de compra o venta. En el último plazo también mucho vinculado a redes neuronales, también lo usamos. Vinculado a Machine Learning también lo usamos, pero de nuevo, o sea, sabemos que el Machine Learning ni la inteligencia artificial es la maquinita de hacer plata que te va a volver rico solo por usar Machine Learning, sino si el modelo de Machine Learning vota a comprar, se toma en cuenta, se toma en consideración dentro de todas las otras variables, pero es una más de todas las variables anteriores, y al final lo que cada vez nos damos más cuenta es que uno puede llegar a tomar la misma conclusión viendo el mercado pelado, o bueno, viendo el mercado solo la gráfica inicial, con volúmenes y con este gráfico de volumen transversal, que bueno, uno le agrega todo esto y muchas veces puede llegar a ser el mismo resultado. Del tema de gráficos los vamos a ver un poquito más la siguiente clase a profundidad. Los invitamos a la siguiente charla, que es el día de mañana. Y bueno, básicamente William también hace una pregunta, que si el mercado de Forex puede llegar a ser rentable. Básicamente, pues claro que sí. El mercado de Forex es el mercado de monedas, aparte es legal, pero de nuevo, como hay tanta desinformación en el mercado, pues hay gente que inclusive asocia la palabra Forex con algo ilegal, porque en el pasado, 2008, 2009, hubo muchas pirámides anexadas a Forex que hacen que la gente pierda confianza en el mercado de Forex en puntual. Entonces, es esto, o sea, vivimos en un contexto en donde desafortunadamente a mucha gente la han estafado con esquemas piramidales, también gente que manejaba recursos tipo interbolsa, son unos estafadores, entonces hizo que la gente también perdiera sentido en las acciones manejadas por gente profesional. Y ahora paralelamente hay cursos que te venden pues, la maravilla que te vas a volver rico en 2 días, cuando esto es el trading es una profesión, te puede generar un ingreso interesante, pero ese ingreso va a depender de la plata que tú tengas para invertir. Y las inversiones de largo plazo, la conclusión general de la charla es que son el mecanismo más importante para gestionar riqueza de largo plazo cuando ese plazo supera los 10, 15, 20 años. Comparado con inversiones colombianas o con inversiones que se pueden hacer en Latinoamérica, difícilmente, salvo, pues, pero es que eso tiene un riesgo muy alto, que tú cojas, no sé, tengo 300 millones de pesos y monto una empresa y esa empresa se vuelve la empresa exportadora de buzos más importante de Latinoamérica, pero hombre, es que te pudiste, o sea, había 95 en 100 que te ibas a quebrar, no es tampoco tan, salvo hacer negocios individuales que puedan llegar a tener una rentabilidad muy alta, el mercado con las inversiones que acá se consideran tradicionales, pues es mucho mejor el mercado, pero de nuevo, la invitación es usarlo de forma responsable, busquen buenas comisionistas, busquen hacerlos por ustedes mismos, o si buscan a alguien, busquen a esa persona que le va a cobrar lo menos comparado con lo que cobra normalmente acá, y busquen que esté más pegado al mercado americano, porque es donde están las eficiencias. Listo, entonces, bueno, de nuevo, agradecerles. Sabemos que se quedan preguntas en el tintero. La vamos a responder la mayoría de estas en la siguiente charla, que es más enfocada a gráficos y a técnicos, y seguramente en los seminarios que vamos a seguir desarrollando con la universidad. Una breve alocación. Simón nos pregunta acerca de cripto. Los cripto valen 0, no tiene valor intrínseco, no valen nada, son instrumentos que solamente usan los lavadores de plata y los terroristas. Rusia tiene toda la plata en cripto, por eso las sanciones que le hizo la Unión Europea y Estados Unidos no sirvieron de nada, porque tiene la plata en cripto.
La única persona que se traga la volatilidad de los criptos son delincuentes. Entonces, les recomiendo estar bien alejado de todo lo que, o mi concepto personal o mi recomendación personal es estar lo más alejado de este tipo de instrumentos. No soy amigo y de hecho me genera un poco de rabia la parte de los criptoactivos. Y al final yo lo que veo con lo cripto es que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo eventualmente se van a cansar de que haya un sistema financiero paralelo a ellos y van a hacer una regulación muchísimo más fuerte. Veo que la tecnología va a quedar porque la tecnología es buena. De hecho, uno de mis mejores amigos trabaja en temas de encriptación para pasaportes COVID, por ejemplo. O sea, la tecnología es muy buena. Seguramente se use en las próximas monedas que lance la Reserva Federal y la Unión Europea. Pero el concepto de moneda cripto, como lo tenemos actualmente con Bitcoin, que nadie sabe quién es la plata de quién, que todos los delincuentes usan la criptografía o estos elementos para lavar plata, y el dólar se puede conseguir, o los criptos se pueden conseguir en descuento en países, digamos, es que una evidencia muy clara es eso, o sea, en países como Colombia, los criptos se pueden conseguir a descuento muy fuerte, porque a la gente no le interesa comprar o vender criptos, sino les interesa lavar plata. Entonces, eso pasa mucho también con el dólar cash. Si tú te vas al Chocó, puedes encontrar dólares a 2.500 pesos y esos pues, son dólares que tú ya sabes que son para lavar plata. O sea, les están dando pesos para que ellos puedan entrar acá a Colombia a usar esos pesos y pues sabes que tienen una probabilidad de ocurrencia de que sean lavado de plata muy, muy alta. Entonces, de nuevo, soy una persona que soy muy escéptico amigo de la tecnología, toda esta parte de encriptación, me parece muy interesante, pero que veo que el futuro de los criptoactivos, al menos en mi visión personal, no es el más alentador, es mi view personal, no es ninguna recomendación de venta, pero es mi view personal y como veo las cosas. Les agradecemos de nuevo por estar hasta el final del webinar. Este fin de semana voy a realizar a título personal con Uniandinos una conferencia en Uniandinos, en donde vamos a tratar varios temas. Y bueno, los que estén interesados se pueden inscribir al chat, al link que acabo de enviar. Es una conferencia que desarrollamos en conjunto con Uniandinos. Y bueno, pues al ser miembros de la comunidad uniandina están invitados. Los que quieran asistir, bueno, se pueden suscribir en el link de Forms y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Muchas gracias a todos y bueno, Listo. muy interesante. Sebastián, muchísimas gracias. Entonces nos vemos mañana a las 4:30 de la tarde. Muy buena tarde para todos y les estaremos enviando las grabaciones a los correos electrónicos que nos facilitaron. Buena noche a todos. Listo, muchas buenas noches a todos y bueno, esperamos mañana terminar de solucionar todas las dudas finales y un abrazo, un abrazo muy grande a todos. Hasta mañana.